Sí, Bueno, eh, acá nos juntamos para hablar del primer libro. Con Liz somos amigos, ya venimos hablando de libros, los dos más o menos manejamos lectura, no siempre parecida, pero bueno, nos conocimos por Hermann Hesse, no me acuerdo qué sí. libro exactamente, pero Narciso y Golmundo. Narciso y Goldmund, ahí está, nos conocimos hablando de... Nos unió Hermann Hesse, digamos, hace 3 años y después bueno, las conversaciones no se han cortado. Buscamos formatos infinitos, digamos. Lo que se pueda usar como formato de conversación, nosotros lo usamos. Así que bueno, y hoy por ahí usando un medio audiovisual empezamos este canal. Y, y bueno, elegimos un libro de Susan Sontag, que también fue algo bastante arbitrario, se podría decir. Dijimos, bueno, ¿con qué vamos a empezar? Queremos empezar, dar el primer paso, hacerlo lo más rápido posible. Dijimos, bueno, Susan Sontag. Y después, también para elegir el libro, dijimos, a ver qué encontramos. Yo me acuerdo que abrí el PDF, dije, lo primero que encontremos que tenga menos de 100 páginas, lo elegimos. Así que apareció este libro que se llama La enfermedad y sus metáforas, que tiene dos partes. La primera es la enfermedad y sus metáforas. Y la segunda lo escribió ella 10 años después y se llama el SIDA y sus metáforas. Que bueno, están relacionados. Y bueno, lo primero que a mí me llamó la atención, que aparece por ahí en la mitad del libro, y que está bueno para empezar por ahí, es el motivo. ¿Por qué uno se podría pensar por qué Susan Sontag se pone a escribir sobre esto? Em, ¿Qué motivos tiene ella detrás? Porque por ahí yo pensaba, una escritora de ficción, em, que escribe relatos, lo que hace constantemente es mitologizar, es dar sentido, digamos, a historias a través de los significados. Entonces, a mí me llamaba la atención que ella en este libro se dedique por ahí a quitar justamente el significado en este caso, las enfermedades que ella toma primero, que son el cáncer y la tuberculosis. Entonces, cuando empecé a leer la segunda parte, es como que, claro, entendí. Lo primero que me llamó la atención y que lo entendí como un motivo directo es que Susan Sontag tuvo cáncer. Em, si bien no lo dice en la primera parte, pero sí lo comenta en la segunda. Y ella dice, bueno, es impresionante cómo la mitología alrededor de una enfermedad modifica por ahí el comportamiento. Ella lo dice claro acá, por ejemplo, dice, la finalidad de mi libro era calmar la imaginación, no incitarla, no dar significado, propósito tradicional de todo esfuerzo literario, que ahí está lo que decía, sino privar de significado. Aplicar esta vez esa estrategia quijotesca, altamente polémica, contra la interpretación al mundo real. Y después, claro, ella dice que tiene una finalidad sobre todo práctica. Y después también, claro, lo que uno se ponía a pensar es que por ahí las metáforas y los mitos, hasta qué punto no interfieren en la realidad. Y ella dice después que se convenció de que las metáforas y los mitos matan. Dice, por ejemplo, que tienen consecuencias concretas como inhibir a las personas impidiéndoles salir a buscar tratamiento a tiempo o hacer el esfuerzo necesario para conseguir un tratamiento competente. Entonces, claro, ahí es como que uno por ahí estimula la imaginación también de pensar hasta qué punto las enfermedades tienen efectos sociales. Y después, bueno, respecto al título, también ella habla en un momento de que toma la concepción de metáfora que dice Aristóteles en la poética, o en la retórica, no me acuerdo, que es justamente dar a una cosa el nombre de otra. Entonces, básicamente el libro va de qué usos políticos, económicos, sociales, dependiendo de la época, se le dio a la metáfora. Em, Así que bueno, eso es un poco lo que ella explora en este libro, que no es ya por ahí la etiología directa biológica, como se puede explorar en atlas de medicina o en tratamientos clínicos, sino cómo es en la sociedad, digamos, lo que no se ve, lo que no estudian los médicos directamente, digamos. Entonces, bueno, también
medio al principio, ella empieza a hablar de la muerte en las sociedades industriales. Yo no sé qué te pareció eso, te llamó la atención, qué pudiste ver. Sí, creo que esa idea me llamó mucho la atención de que habla de la dificultad que tienen nuestras sociedades industriales para hablar de la muerte. Y es algo que creo que es una afirmación verdadera. No nos gusta hablar sobre la muerte y bueno, siempre hay un cierto temor a la muerte, no solo en la época industrial, ¿no? Pero sí creo que en sociedades preindustriales, pues sí había como que más naturalidad para enfrentar la muerte. O sea, la muerte estaba ahí más presente. Y tal vez como con el avance de la medicina o vivimos más años, ¿no? No Sí, necesariamente con mejor calidad de vida, pero se empieza a volver un tabú la muerte y de hecho ella habla mucho también de este tema de los nombres de las enfermedades, de cómo hay ciertas enfermedades que se asocian a la muerte, como el cáncer, por ejemplo, ¿no? Que de inmediato tienen este estigma o esta palabra como mágica, ¿no? Como tabú, que ya es fatalidad, que ya te hace pensar de inmediato en la muerte. Y lo que mencionabas, ¿no? Del impacto que tiene eso para buscar un tratamiento o para pues, la actitud con la que puedes enfrentar cierta claro, enfermedad cuando ya esta palabra muerte está ahí rondándote, ¿no? Y digo, es obvio que ciertas enfermedades te enfrentan a la idea de la muerte. Pero si la muerte no es algo de lo que hablamos o con lo que convivimos de manera mmm, cercana hasta en los rituales, estaba como en, normalizarlo. sí, o sea, este cuidado que se tiene en las sociedades industriales de que los niños no vayan a los funerales porque se van a traumar o porque bueno, no sé, a mí me ha tocado ver en otros ambientes más pueblerinos, pues los niños conviven en los funerales y con esa idea de la muerte, al menos en México, yo, bueno, eso no habíamos hablado, soy de México, y en México sí tenemos como un modo especial de hablar de la muerte, un poco también burlón o irónico, toda esta tradición del Día de Muertos que Coco hizo famosa internacionalmente, pero sí hay un poco ahí diferentes maneras de abordar la muerte, eh, distintas a otras sociedades que me ha tocado vivir también en otros países y es muy diferente, ¿no? A veces es como, no sé, si a alguien, me tocó una vez hablar con chicos de otro país del tema de la muerte a los 15 años y se enojaron, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que hablar de la muerte si tenemos 15 años? Nosotros no nos vamos a morir. Y estaban indignados de haber puesto este tema para hablar, ¿no? Sí, Y a mí me resultó muy raro porque, pues, no sé, a mí no me resultaba raro tener una conversación sobre la muerte a los 15 años, ¿no? Incluso más pequeña, con mi hermana hablábamos también a veces de ese tema, con mis primos, no sé, no, a mí no me parece una conversación extraña, pero creo que sí hay este temor y no lo hablemos, no lo invoquemos, como un desde tabú, como que es un lo que tabú tal comentas. cual, sí, como un tabú. Entonces creo que esto también, eh, y sobre todo relacionado con la enfermedad, pues sí también genera toda este miedo, esta ansiedad y esta actitud hacia la enfermedad que puede favorecer más o menos eh, pues un tratamiento, un cuidado, que son temas que ella también aborda ahí, ¿no? Claro. Sí, además en un momento ella habla de que la muerte de que el cáncer se identifica directamente con la muerte. Eso también llama la atención porque no es que eso, esa identificación no admite que haya un tratamiento, por ejemplo. En un momento dice que hay no me acuerdo si era un médico, un intelectual, digamos, que hablaba de la enfermedad y que, claro, como era palabra de autoridad, entonces si se admiten, digamos, ciertas concepciones sobre el cáncer o sobre la tuberculosis, lo primero que baja es eso y se transforma en mito, como, como cuando hablaba de causas psicológicas o de multicausas, simplemente porque no se sabe, porque no se sabe de qué se trata. Porque nosotros, obviamente, ya por ahí nacimos con la tuberculosis ya erradicada, por ejemplo, pero hay que pensar lo que es levantarse y no saber lo que es la tuberculosis. Simplemente ver cómo alguien se va consumiendo, cómo se va degradando físicamente, cómo por ahí la incertidumbre de decir que alguien tiene, si uno la estaba padeciendo, tener tos y, y toser y no saber si va a encontrar sangre en un pañuelo.
y después simplemente pensar que hay que ir preparándose, que es una enfermedad por ahí larga, pero que ya se asocia con la muerte. Y también esta cuestión de cómo Sontag también, a mí me gustó que ella lo vaya relacionando con la literatura también, porque también permite pensar hasta qué punto la literatura, la filosofía, eh, lo intelectual por ahí es lo que se va transmitiendo, porque Claro, quedan los textos y, y yo me acordaba también de, claro, en Iván Illich se habla de que él se muere de una larga enfermedad y que una larga enfermedad era lo que más se usaba para hablar del cáncer. Si no me equivoco era del cáncer, no me acuerdo. Pero, pero esta cuestión del tabú, del eufemismo, de decir larga enfermedad en lugar de decir cáncer. Y también en ese libro, yo creo que la literatura también no simplemente es invención e imaginación, sino que también refleja una realidad. Si bien a través claro. de hechos ficticios, pero se reflejan los valores de una sociedad, los valores de una época. Y por ejemplo en ese libro se ve cómo el personaje se aísla, cómo si bien en su proceso espiritual, que es individual, aparece eso, pero a la vez aparece el contraste con su familia, cómo se oculta, cómo la familia no lo comenta, cómo esa agonía es totalmente solitaria. Y a la vez esta cuestión del tabú, de, en un momento es como que Sonta se indigna también. Ella dice esta cuestión de que la muerte es carente de significado en esta sociedad. Y el hecho de que no tenga significado quiere decir que no hay un lenguaje para la muerte. No hay lugar directamente. Entonces es un poco lo que decías vos y que a mí siempre me llamó la atención por ahí de México. Esta cuestión de cómo está normalizado, de cómo está integrado, pero dentro de una sociedad industrial. A mí eso me llama la Sí. atención. Yo no sé cómo lo manejan, por ejemplo, y porque yo estoy acostumbrado por ahí al no sé si tabú, pero sí a no hablar. O viste que al principio dice que por ahí no se dice cáncer porque la palabra directamente se identifica como contagiosa. Eso también llama la Ya. atención, pero es como una causa que se atribuía antes. No porque sean más ignorantes por ahí, sino porque no había tanto conocimiento como ahora, que disponemos de ciencia. Yo creo que es como, bueno, por ejemplo, esto que decías de México, pues como sociedad industrial, no sé, una vez leí algo que decía, no me acuerdo dónde lo leí, pero que identificaba a México como una sociedad híbrida, ¿no? Eso de que conviven valores de diferentes épocas y culturas al mismo tiempo y también a alguien más. Bueno, eso creo que más bien se lo escucha a mi papá, de culturas barrocas, ¿no? O sea, que mezclamos muchas formas distintas un poco como Claro. recargadas, ¿no? Eh, y sí creo aún en México que hay una diferencia abismal entre cómo se habla de la muerte en el campo, que me ha Ah, tocado estar muy cercana, o comunidades indígenas, que me ha tocado estar ahí, ver cómo lo afrontan, que tiene un sentido mucho más comunitario y que creo que, bueno, esto no lo dice directamente Sontag, pero sí en las reflexiones que hace sobre la responsabilidad individual que se atribuye en las sociedades industriales a la enfermedad, ¿no? sí, sí, sí. La culpabilidad individual, el no saber manejar la enfermedad o no saber cuidar de uno mismo, incluso habla de esta expresión del amor propio, de que no tiene suficiente amor propio, eh, a una sociedad rural, por ejemplo, o con un sentido mucho más comunitario, donde las personas no siempre afrontan solas, ¿no? Incluso, no sé, los funerales o los ritos funerarios en las comunidades indígenas son muy comunitarios, pero ahí realmente yo lo que he podido percibir, y sin tampoco idealizar el que porque son comunidades indígenas o porque son comunidades rurales ya todo está bien y todo funciona perfectamente, ¿no? Pero sí hay otros valores y un valor es este sentido comunitario, donde la familia del difunto realmente no se preocupa por nada, o sea, la gente va, les cocina esos días, al menos en lo que a mí me ha tocado observar o las comunidades donde yo he estado, hay un cuidado de la familia del difunto, o sea, toda la persona acompaña, están ahí, hay este sentido, sí, como de cierto cuidado comunitario. Eh, Claro. y en las ciudades se vuelve nada más como que ya un compromiso social tal vez, y sí habrá quien tenga un sentido más de cuidado, ¿no?
pero es como el cumplimiento de ciertos rituales o de ciertos formalismos y no necesariamente va acompañado de un cuidado o del enfermo o de la familia de un difunto, ¿no? Y bueno, está otra parte también que los mexicanos somos bastante irreverentes y burlones. Hay quien dice que es porque aquello que nos da miedo enfrentar directamente, con el humor se vuelve más llevadero. Sí. Este, Freud entonces, estaría de bueno, pues, acuerdo. sí, entonces, sí, es verdad, aquello que da un poco de miedo, pues bueno, nos burlamos de eso y es otra manera de hablarlo o de abordarlo, ¿no? Claro, Pero pero es sí, darle un lugar también. Es darle un sí, lugar. Y también es verdad, esto que decís vos Me llama la atención lo de la diferencia entre el campo y la ciudad por ahí, por cómo se van construyendo los lenguajes en cada según donde se viva. Por ahí, justamente, Sontag hablaba en un momento de esta construcción del yo, que es una idea así, que se refuerza y se refuerza en una sociedad industrial, y que por ahí yo me acordaba de una parte que hablaba del romanticismo, ¿viste? sí, 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 Cuando ella dice que en un momento lo más importante, lo más importante que hay a nivel cultural es lo interesante. Y lo interesante a nivel individual, a nivel del yo, se relacionaba también con la enfermedad. Que es esto que decías de cómo se espiritualizaba la tuberculosis. Y en un momento ella habla poniendo un ejemplo literario también, habla de Keats y de Shelley, que, que es como que Shelley le decía a Keats que solo en una persona con un cuerpo que se está consumiendo, que está pasando por esa agonía, solo de esa persona pueden surgir versos tan hermosos, le decía. Entonces, esa también es una forma de metáfora, porque se está identificando la enfermedad justamente con cierta espiritualización, con cierta elevación. claro, eh, como si fuera la fuente única, llamémosle, de inspiración, por claro, donde. y sí, 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 y eso genera mitología, porque después quien ve de afuera, Keats o Shelley eran en ese momento referentes en poesía, y estaba empezando todo lo que es el movimiento romántico. Entonces, un poeta, por ejemplo, que estaba empezando en esa época, o chicos que están en formación, van a decir, y termina pasando esto que se comenta después, que había gente que buscaba o que anhelaba estar enferma. No me acuerdo si había un comentario que decía algo como, en un momento, lo único que le faltaba era la tuberculosis, decía en un momento. Sí, esa Y palabra que usa ella de estetizar la enfermedad, ¿no? estetizar Que la me enfermedad. pareció un término muy, bueno, no sé, no se me hubiera ocurrido hablar de estetizar la enfermedad, pero sí, es verdad. Sí, 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 Ella sí. habla de esto y, y sí, aún en la cuestión artística, claro que el dolor o el sufrimiento siempre es fuente de inspiración, ¿no? Uno busca elaborar eso o expresar eso de alguna manera, pero el problema es, y que hablábamos antes de empezar a grabar, de dogmatizar todo, ¿no? A algún punto y decir es tal vez la única forma o el único camino o el camino privilegiado para y ahí es donde, pues sí, donde estas metáforas Y van como limitando o cerrando el camino en otra manera, ¿no? En otras áreas. sí, 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 sí. También me llamó la atención esto de cómo ella, nunca lo había pensado así, pero ella usaba la idea de que las metáforas por ahí sirven para que las personas manifiesten sus anhelos o sus miedos. Entonces ella se preguntaba qué metáforas permite cierta enfermedad. Y me gusta porque iba haciendo este trabajo de comparación, ¿viste? En un momento es como que dice que el cáncer es una enfermedad espacial, mientras que la tuberculosis es una enfermedad temporal. Cuando dice por etapas, que la tuberculosis va avanzando en el tiempo, o cuando dice que el cáncer es algo que se propaga, que es mucho, mucho más Sí, especial. invade. Sí, 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 sí. Y lo mismo cuando ella habla de la metáfora bélica por ahí también, que tenía mucho, mucho más que ver con el cáncer, como un enemigo, como algo a exterminar, todo ese lenguaje que se va articulando. Y,
Y incluso me llamó la atención el uso político también. Cómo a partir de la mitología puede haber, termine derivando en un uso político. Cuando ella comentaba lo de Estados Unidos, Así. em, que, que un presidente como que proponía llegar a la luna, y al año siguiente, para no ser menos, Nixon decía exterminar el cáncer, que era La la cruzada campaña. contra Sí, 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 sí. Em, sí, eso estaba interesante, esa parte, ¿no? Porque hablaba como el discurso político se centra como en esta batalla, cruzada, o sea, siempre el lenguaje bélico contra el cáncer, buscando la cura del cáncer y entonces como esta claro, lucha por encontrar la cura y al mismo tiempo ella decía que se ignoraba la parte de la regulación estatal, por ejemplo, a la industria, si ya se ve que es un factor cancerígeno, por ejemplo, sí, sí, sí. que hay ciertas cosas que sería más fácil regular ahí que solamente enfocarse en la cura y entonces el discurso político iba más por este lado como de una cruzada contra el cáncer como la enfermedad otra vez en el individuo, o sea, y sí, en la ciencia buscando la cura, pero no en las medidas que están alrededor, que Claro, tal vez podrían sí, no vamos a decir solucionar, porque ella misma dice que se lee el cáncer como una enfermedad industrial, pero que el cáncer ya existía desde antes, ¿no? E sí, incluso cita por ahí esto que ella hace muy valioso a través de la literatura o de la historia ir viendo cómo aparece la enfermedad, que la enfermedad del cáncer pues no es exclusiva de la sociedad industrial. Sin embargo, que sí en estas causas que se puedan buscar dentro de los contaminantes o de pues, no sé, la alimentación que tenemos actualmente, estilo de vida, etcétera, se ignora o no se regula. sí, Y creo que es algo que seguimos viendo hoy, ¿no? Hoy, o sea, la industria está muy poco regulada, y todo se atribuye otra vez a la responsabilidad del individuo, de su autocuidado, de su capacidad de cuidar a sí mismo y que no siempre la persona, o sea, ¿qué podrías hacer tú para tener un cuidado de ti mismo si vives en un lugar donde el agua está contaminada? O, bueno, esta claro. película muy fuerte que no recuerdo el nombre, pero donde investigan a esta compañía, a esta industria del teflón, ¿no? Y de Ajá, cómo contaminan los ríos y que un campesino fue el que se dio cuenta de que las vacas pues empezaban a morirse y que tenían tumores, etcétera, y bueno, que fue que se hizo toda esta investigación de esta empresa que producía el teflón y que había bastante evidencia de que esa era una causa y pues no está regulada esa industria, por ejemplo, o no, o fue toda una hazaña hacer un juicio contra esa empresa, ¿no? Entonces, y otra vez se lanzan la responsabilidad al individuo, ¿no? Cuídate, aliméntate bien, y como si no tienes muchas opciones, ¿no? Buscas, todo tiene químicos, todo tiene colorantes, todo tiene, entonces siempre recae la responsabilidad en el individuo y hay ciertas medidas que los gobiernos no adoptan ujú, o que recaen en la comunidad científica, pero para buscar la cura y no para otras cosas que están alrededor. Entonces se ignoran otros temas, ¿no? Y esta parte del cuidado también colectivo, que bueno, ya no tiene que ver directamente con lo de la industria y esto que estaba hablando antes, pero sí de que no todas las personas en un determinado momento de su vida están en grado de cuidarse a sí mismas. O sea, eso claro, sería lo ideal. sí, sí, Pero sí. todo el mundo podemos atravesar por momentos pues sí, de que no tenemos la mejor salud mental o que el ambiente o las circunstancias no te favorecen y que pues De necesitas que alguien necesidades, te eche una digamos, mano. claro. Sí, Sí, sí. hay necesidades de otro tipo de cuidados que no toda la responsabilidad puede recaer en el individuo, si bien pues hay ciertas decisiones que solo uno puede tomar, pero, pero sí creo que está bueno hablar de la responsabilidad familiar, social, colectiva, gubernamental en el abordar la enfermedad, ¿no? Y las causas que están alrededor, aunque no sea posible controlar todo, porque eso también sería pues como muy ideal, ¿no? Pensar que Sí, podamos sí, sí, controlar sí. absolutamente todas las causas de una enfermedad, porque cada época tiene sus enfermedades, hay enfermedades que han existido toda la vida y que es parte de la vida también la enfermedad, ¿no? Sí, no, está bueno eso porque, claro, es como proponer una receta, pero no dar los medios, digamos, es como, Sí. como es contraproducente. Y además pensaba en esto de que siempre es mucho más publicitable curar la causa directa
como decir, vamos a encontrar la cura del cáncer, eh, que empezar a pulir, digamos, esas causas indirectas, secundarias, y que también hacen a la enfermedad. Claro. Porque es como decías vos, la enfermedad ya existía, pero, pero tal vez ahora, no sé si ha aumentado la prevalencia, creo que sí. Em, y, y bueno, y también me llamaba la atención esto de cómo se usa justamente el lenguaje. Ella habla de que después de las guerras mundiales se identifica, digamos, el mal es mucho más fuerte, mucho más evidente, pero ya no se cuenta con un lenguaje filosófico o religioso en el que se pueda creer, comenta ella en un momento. Y eso también me llamó la atención y habla de cómo fueron mutando por ahí las causas que se atribuyen a las enfermedades. Em, sí, sí. Y, y me llamó la atención esto que decías también de cómo se atribuye, digamos, al paciente, a la persona enferma. Em, esto en qué más lo veías reflejado por ahí. Esto de la culpabilidad, digamos, de decir, bueno, esto es tema tuyo, ¿cómo arreglátelas? No sé si Claro. lo ves así Creo, o... creo que esta parte que ya habíamos comentado nosotros antes de grabar, que te comentaba de los temperamentos, ¿no? Mm, Habla en algún momento de, como de la psicología y habla de esta teoría de los cuatro temperamentos, que sí, aunque mucha gente en la actualidad dice, bueno, esa ya está superada, pero todavía se sigue usando y con diferentes variantes, profundizaciones, y que no es el único modelo para hablar de personalidad, ¿no? También existen otros abordajes, desde, no sé, algo tal vez hasta más esotérico, llamémosle el enneagrama, o otras teorías de la personalidad, otras que han surgido así de la antigüedad y luego la psicología moderna pues las ha desarrollado, etcétera, pero al final siguen siendo como teorías que nacieron en la antigüedad, ¿no? De esta, pues tal vez necesidad que tenemos de conocernos, de entendernos, pero también de clasificarnos, no sé, y a sí, veces de encasillarnos. sí, sí, sí. Y, y es verdad que uno tiene tal vez un carácter o un temperamento que tiende más a ciertas sensibilidades, etcétera, pero, pero ya en el momento en que te encasillas o cuando se hacen estos tests, ¿no? Así de personalidad o demás, ya dices, ah, sí, yo soy así. O a veces no te encuentras reflejado en ninguno, ¿no? Bueno, a mí me toca ayudar personas también en acompañamiento así, llamémosle psicoespiritual. Y a veces es que no me encuentro en ninguno de estos, pues sí, cajoncitos. Digo, bueno, es que solo son maneras de tratar de entendernos y ayudarnos, pero nunca son absolutos. Igual lo mismo, si se Claro. dogmatiza, te limita, ¿no? Entonces ella hablaba de este temperamento, de esta teoría de los cuatro temperamentos, del temperamento melancólico Ujú, y como atribución a la tuberculosis, ¿no? sí, Entonces un poco ahí vuelve a caer, ahí habla de esto como si el paciente se provocara la enfermedad de alguna manera, claro. este, Sí, sí, sí. Como si fuera el y creo que, culpable. exacto, como si fuera el culpable o porque no logró su carácter o su psicología ser suficiente para, ¿no? Y creo que esto existe mucho, incluso en el discurso actual y en muchas de las pseudociencias, etcétera, como de que tú te provocas las enfermedades, ni se digan esto de la, ¿cómo se llama? Decodificación, ¿no? ¿Cómo le llaman Ah, a la esto? Yo, biodecodificación creo que se llama. Sí, 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 yo he sí. escuchado barbaridades ahí, y claro, creo que al menos esa es mi creencia personal, que sí, que no podamos hacer estas dicotomías de psicología, biología y bueno, para los que creemos en la espiritualidad, ¿no? O sea, también en tu situación espiritual. Claro que somos una unidad y todo se influye, pero el problema es cuando igual absolutizamos algo, ¿no? Y entonces todas las enfermedades provienen de una causa psicológica. Claro. Y ya volvemos a atribuir toda la responsabilidad al paciente porque no supiste manejar tu estrés o porque no supiste expresarte, que es lo que Sontag habla mucho de esto, ¿no? O sea, del cáncer sobre todo, de una enfermedad asociada en esta parte como psicologizante Sí. de La la represión. represión, de la represión Sí, sí. de tus sentimientos, de tus emociones, de muchos aspectos o frustraciones, incluso que lo relaciona ahí, ¿no? Sí. Citaba una poesía, ahora no la tengo en la mano, ¿no? Pero que hablaba de pues, las mujeres que no tienen hijos o estas cosas, Ah, sí. este, como varias
cuestiones que están relacionadas al final con, otra vez, con la culpa de la persona por no haber podido enfrentar esta situación, por no, etcétera. Y digo, creo que está bueno, o sea, en saber esta parte psicológica y cómo influye naturalmente en nuestro estado de ánimo, nuestra psicología también en nuestra salud, porque creo que sí es evidente que hay una relación, ¿no? Pero otra vez, no dogmatizar y no buscar siempre como apuntar a esta culpabilidad, incluso en cosas mucho más sencillas. No sé, me viene un ejemplo muy simple de algo que ni siquiera es una enfermedad, llamemos como el cáncer o la tuberculosis, ¿no? Eh, sino de lesiones. Vamos a irnos a algo más sencillo como lesiones. Sí. Hay lesiones que uno, pues sí, se provocó por imprudencia, ¿no? Ujú. Se creyó que podía cargar algo muy pesado y se lastimó por imprudencia. Y a veces, pues a veces sí es imprudencia. Pero en otras ocasiones es por otras situaciones. No sé, yo he conocido gente que se echó a perder la espalda, la columna en la infancia o en la adolescencia porque su familia realizaba determinado tipo de trabajo que implicaba cierta carga y que tal vez no tenían la información suficiente para poder tener el cuidado de los menores, no sé, de cargar cajas de refrescos si tenían una tienda, etcétera, que es el medio de subsistencia de esa familia y que ahí, pues, si no trabajan, no comen. O sea, entonces volvemos a esto de los cuidados colectivos que insisto mucho, pero es que es importante, ¿no? O sea, si no hay una formación también en la prevención de ciertas cosas, etcétera, vuelve a recaer la responsabilidad en el individuo, ¿no? Me viene un caso así de una chica que echó a perder la columna muy joven porque desde los 11 años cargaba cosas muy pesadas por el trabajo que realizaba la familia. Entonces, ¿quién es la responsabilidad? De ella porque no fue prudente, de los papás porque la explotaron, o sea, tampoco creo que sus padres tenían la intención de explotarla, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Pero volvemos a eso, en cosas mucho más sencillas, pero hay muchos factores alrededor que, Que que hay afectan una también. parte de responsabilidad individual, pero también familiar, social y también de educación, o sea, de prevención, de, que es un tema muy amplio, ¿no? Es Sí, un tema sí, sí, sí. Sí, por ahí uno piensa que también en esto que hablábamos del, de los presidentes de Estados Unidos, yo creo que hay una responsabilidad también en el Estado de sincerarse con las verdaderas causas, ¿no? Decir, bueno, esto es más, se puede hacer publicidad de esto y esto no, esto es más rentable, esto me va a más. permitir votos. Yo creo que hay una responsabilidad también ahí, no solo del Estado, sino también en los profesionales. Y también veo que por ahí no siempre termina de ser una cuestión de honestidad, porque por ahí también pasa que hay intención de honestidad, pero Claro, hay ignorancia. Por ejemplo, este es un libro, no es un libro del todo común, por lo mismo que hablábamos hoy. Yo no había leído hasta el momento un libro que hable sobre las metáforas de la muerte, que no la esté mitologizando, que no esté sí, mitologizándolas, como la muerte de Ivan Illich, como habla ella en los diarios de Kafka, en Catherine Manfield, que ella dice en un momento em, que, que a ella le dolía porque Sontag estaba influenciada por Manfield, y ella dice, a mí me duele, digamos, que ella en su momento haya atribuido su enfermedad a una culpa suya, y que ella haya pensado o haya creído que tenía que curar el yo para poder curarse después de la tuberculosis. Entonces dice, claro, bueno, ese tipo de mitología es algo que Sontag se proponía erradicar, porque también hay algo que es evidente es que es un libro, justo veía una persona que hablaba también del libro y que dividía la obra de Sontag en obras moralistas y obras estéticas. Esto por ahí es claramente moralista, pero no en un sentido por ahí peyorativo, sino claro, de que ella toma una posición. Ella dice, bueno, respecto de las enfermedades, yo no quiero que haya gente que sufre necesariamente, que sufra de imaginación, porque por ahí justamente el dolor o el camino que se atraviesa a través de una enfermedad, el camino real, es mucho más chico si la imaginación está mitigada. También habla en un momento, por ejemplo, algo que yo me enteré a través de este libro es que claro, que los tuberculosos tenían mal aliento. Y que ella dice,
como era tan pesada esta carga mitológica de espiritualizar la enfermedad, de que como es a través de los pulmones, tiene algo que ver con el aire, con algo que se puede asociar a algo divino, era tan fuerte esa realidad que se ignoraba la realidad de las personas que la padecían. Claro. Em, y claro, nadie te dice, yo, por ahí uno se imagina, eh, que él ponía el ejemplo de que entraban a la casa de un tuberculoso y que se sentía el olor a carne podrida que tenía que ver con el aliento. A mí eso me llamó la atención porque incluso yo tenía la creencia por ahí romántica de la tuberculosis, de cómo habrán sido esas vidas, de Keats que se murió a los 24, la vida de Kafka, y que por ahí hasta qué punto o dónde uno se empieza a plantear por ahí dónde conviene poner un límite a la mitología, dónde nos sirve como seres humanos, dónde no. Esas son cosas que también uno se plantea y que me hacía verlo también, porque ella escribe ficción, genera significados, genera mitologías, y después escribe un libro como este, y, y hay que ver los motivos también. Y está bueno hacer esa distinción. Sí. Este, así que bueno, em, no sé si se nos está escapando algo. Seguramente. Probablemente. Por ahí no tocamos tanto el tema del SIDA, que es la segunda La parte. conclusión. Ajá. Y, y que también yo pensaba por ahí también esta cuestión de que las mitologías nunca, no es algo que desaparezca, sino que son cosas que mutan. Entonces, como este libro fue publicado en 1989, creo, o por ahí, eh, bueno, si ella escribió la primera parte 10 años antes, serían los 80, los 90, pero por ahí, no, yo decía, no hay que mirar este tipo de libros con ojo de actualidad, porque, Claro, porque estas son cosas que ya pasaron, pero sí como para preguntarse de qué forma también mutaron esas claro. mitologías, o qué enfermedades hay hoy. Sí, yo creo que está bueno eso que también platicamos el otro día sobre eso del SIDA, ¿no? Que decía, bueno, tú eres mucho más joven que yo y tal vez no te tocó. Pero bueno, yo nací en Lo los vi poco, ochentas, sí. entonces sí me tocó todo este discurso de pánico sobre el SIDA, o sea, de esta conversación de mucho miedo, de campañas gubernamentales, Claro. etcétera. Y lo veo hoy y es como si el SIDA hubiera dejado de existir y o sea, como si, sí, es como si hubiera desaparecido del escenario y yo me pregunto, ¿y de verdad? O sea, o como tú me decías el otro día, los miedos se mutan, se transforman y las enfermedades y los mitos sobre las enfermedades siguen existiendo, digo, no tenemos que irnos muy lejos, simplemente el COVID, o sea, todo lo que provocó en nuestras vidas, en los temores, ¿no? En el miedo al contagio, etcétera. Entonces, creo que está bueno leer a Sontag y, como dices, no leerla con ojos de actualidad, pero sí de dejarte iluminar por algunas ideas para revisar los actuales mitos sobre la enfermedad o cómo montan esos mitos, cómo vivimos las enfermedades nuevas, las que van apareciendo, las que vienen de fuera, ¿no? Porque también este punto lo tocaba y me acordaba yo del ébola, por ejemplo, que fue algo que me Mm, tocó, o sea, si bien a mí no directamente, a hermanas de mi comunidad que sí les tocó estar ahí atendiendo a la población con ébola o muy cercanas y el aislamiento de comunidades enteras, etcétera, etcétera, ¿no? Y son cosas que a lo mejor aquí no nos llegan tan fuerte, pero que en otros lugares sí y que se les da más o menos foco también dependiendo de la sociedad en la que estén y que está bueno seguir revisando el tema de la enfermedad y que cualquier mitología o idea que tengamos sobre ellas, creo que siempre es ver que nos ayuden a tener una vida más plena, a tener una actitud mejor para enfrentar la enfermedad, a que cuando hay posibilidad de curación, pues se vea el tratamiento adecuado, claro. que también las personas tengan la información necesaria y no la sobreprotección que también habla la autora, ¿no? En algún momento del paternalismo a veces de los médicos, Sí, 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 sí. etcétera. Entonces creo que hay muchos temas que se pueden reflexionar a partir de este libro y abrir la conversación sobre el tema de la enfermedad y de cómo la enfrentamos, ¿no?
Sí. Bueno, después podríamos buscar un libro que hable sobre las metáforas de enfermedad de época y, y charlar sobre eso para llevarlo a la actualidad. Yo creo, em, estaría bueno, yo quería cerrar con una cita de una parte que habla del cáncer ella, la estaba buscando recién, pero acá, mira, es como que un poco desesperanzada, pero me llamaba la atención porque refleja esto que hablábamos hoy de cómo una enfermedad sirve para determinados usos y que es por época. Claro, Y es en referencia también a esto de las enfermedades industriales. Em, Ella dice, em, porque todo interés de la metáfora reside precisamente en su referencia a una enfermedad tan sobrecargada de mitificación y tan agobiada por la fantasía de un destino ineluctablemente fatal como lo es el cáncer. Y porque nuestro modo de ver el cáncer y las metáforas que le hemos impuesto denotan tan precisamente las vastas deficiencias de nuestra cultura, la falta de profundidad de nuestro modo de encarar la muerte, nuestras angustias en materia sentimental, nuestra negligencia y nuestras imprevisiones ante nuestros auténticos problemas de crecimiento, nuestra incapacidad de construir una sociedad industrial avanzada que sepa concertar el consumo y nuestros justificados temores de que la historia siga un curso cada vez más violento. El cáncer como metáfora caerá en desuso. Me atrevo a predecirlo mucho antes de que se resuelvan los problemas que tan persuasivamente supo reflejar. Como, y a mí se me venía a través de esto el tema de el libro este que se llama La peste, de Camus, que, que ella en un momento también habla, ¿viste? sí, Pero que de cierta forma dice, no, la peste no viene a mostrar una parte nueva del ser humano, viene a ponerla en evidencia. Y, y en ese sentido me parece que está buenísimo porque este libro de Sontag es justamente un poner en evidencia constantemente deficiencia de la sociedad. claro. Así que bueno, creo que con esto podríamos ir Podemos cerrando. cerrar. Ok. Y bueno, yo creo que también invitar a las personas que nos vean, que nos escuchen, que nos hayan leído el libro, que nos comenten también si hay alguna reflexión que hayan hecho que de algún punto que nosotros no tocamos, quien o quien no lo haya leído, pues ojalá que se sienta invitado a leerlo o a reflexionar de estos temas y bueno, que nos dejen saber qué piensan, ¿no? Es todo, Sí. gracias. Muchas gracias.